No me están ingresando nuevos pedidos para que lo admita, así que si quieren arrancar. Bueno, arranquemos. Ahí está. Es que yo estoy tratando de ver la mayor cantidad que puedo. Bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos de vuelta al 2021 para arrancar, pero continuar. La verdad que es medio atípica la situación de continuar un cursado en febrero del año siguiente, pero bueno, es parecido igual al año. El 2021 se parece bastante al 2020, así que estamos tratando de combinarnos con eso también. Les agradezco estar, la verdad que no esperábamos tanta presencia, nos alegra que estén ahí. Y nada, decirles básicamente que lo que queremos hacer con María José, que va a estar dando la clase conmigo, yo soy Pablo Camuña, para los que no me conocen, vamos a estar dando las clases con María José Ahumada. Vamos a abordar la unidad 13 del programa de la cátedra del cursado. Y vamos a ser breves, porque bueno, este formato también requiere cierta brevedad, porque nadie es capaz de concentrarse durante tanto tiempo en este formato. Doy fe de ello, como alumno también. Así que me parece que dado esta necesidad de condensar por ahí los contenidos, nos parecía lo más importante, lo más fructífero quizás, dar una especie de guía de lectura de la unidad para que ustedes puedan contextualizar más o menos los contenidos y entender por qué está cada cosa donde está y cuál es en última instancia la lógica de esta unidad. Junto con la anterior, porque la unidad 12 y 13 son hermanas, digamos, en cuanto a los contenidos. Y bueno, así que un poco era eso. Y por supuesto, aprovechen también para hacer todas las preguntas que consideren útiles para ustedes. Acá estamos y en la medida de las posibilidades vamos a poder contestar. La unidad 13 lleva como nombre debido procesos, prisiones y tortura. Es bastante difícil hablar de todo esto si, por lo menos, conocer una cárcel. No sé si ustedes conocen una cárcel, si han estado alguna vez en la cárcel, no como clientes del sistema penal, sino como estudiantes o como parte de sus trabajos. No sé si han tenido ese contacto directo con una cárcel, por ejemplo. Bueno, algunos dicen que sí, otros que nunca. ¿Y qué es la cárcel? ¿Por qué está la cárcel en la materia de derechos humanos? Alguien active el micrófono sin problema y comenten, por favor, si se animan. No hagan como los estudiantes del secundario que se mutean todos. La cárcel está para la reinserción, para albergar a las personas mientras rectifican su conducta, digamos. Bien. ¿Alguna otra opinión? Yo creo que el tema de la cárcel está involucrado en la materia en la que estamos cursando derechos humanos, porque creo que es uno de los lugares donde mayor presencia de posibles violaciones a los derechos humanos pueden existir. Entonces creo que por eso es algo bastante importante como parte de nuestra materia, ¿no? ¿Y por qué puede ser un lugar de muchas violaciones de derechos? Porque, bueno, recién la compañera, creo que Pamela, la que hablaba, decía que la cárcel, bueno,
es en el cumplimiento de, en algunos casos, una condena, y se busca que la persona, una vez que cumple esa condena, pueda salir y reinsertarse en la sociedad. Y por ahí la finalidad no siempre se cumple. Hay algunas situaciones que por ahí lo vemos en las noticias, donde los presos no están, primero que no están en el lugar con los espacios que deberían tener. Hay muchas veces que van a hacer inspecciones, los mismos, a veces veo jueces o fiscales, y se dan con situaciones donde hay un hacinamiento, y bueno, y entra un poco la lucha en la sociedad de, bueno, pero si cometieron un delito, la gente se olvida un poco de que detrás de esa persona que cometió un delito sigue siendo una persona, ¿no? Sigue siendo una persona humana. Y empiezan toda una serie de discusiones. Entonces yo creo que por ese motivo, apuntando un poco a su pregunta, profesor, es el motivo por el cual creo que es algo que sí lo tenemos que ver en esta materia. Bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Puedo aportar algo yo? Sí, adelante, adelante. Hola, ¿se me escucha? Desde la perspectiva de la prevención especial y general positiva, la cárcel está, o sea, desde la lógica de un Estado social de derecho, pensada para la reinserción de ciertos reclusos que están en ella, y a pesar también teniendo en cuenta, pero teniendo y siempre observando en cuenta un punto de vista del derecho penal que siempre sea tendiente a reducir la violencia del conflicto en la sociedad, porque de lo contrario, si el remedio es peor que la enfermedad, es decir, la cárcel, como muchas veces ocurre, tiende a aumentar situaciones de violencia y no a disminuirlas. Esto según Zaffaroni, digamos, tienen a haber situaciones en la cual, y por sobre todo Binder, en la parte procesal, habla de que uno de los mayores errores del sistema procesal es que no haya jueces de ejecución, digamos, de sentencia, y que la ejecución de sentencia muchas veces sea meramente carcelaria, o por el código carcelario. Ese es mi aporte, o sea, un poco yendo en sintonía con lo que venían diciendo las compañeras bastante bien sobre... Doctor, disculpe. Con el tema del compañero que hablaba de los jueces de ejecución, tenemos en conocimiento que últimamente se dictó, hubo un juez de ejecución acá en San Miguel de Tucumán, que fue el doctor Guyot, y que, bueno, estamos en conocimiento que se le inició juicio político y fue destituido. No sé si va más por ahí el tema carcelario, sino por la cuestión de que hoy en día, en cumplimiento de las normas y convenciones internacionales, no se cumple ni con las medidas necesarias de los lugares en donde están en hacinamiento los internos. No hay talleres en donde resocialicen y reinserten al interno que ha cometido un delito para que cuando ellos salgan tengan un trabajo y puedan desempeñarse en su vida y no volver a delinquir. En eso yo creo que hoy el sistema carcelario y la cárcel misma como institución está fallando, porque no hay una inversión más allá de que últimamente he tomado conocimiento de que se han creado diferentes escuelas de oficios adentro del Instituto Penal, pero no están funcionando. No hay talleres, no hay, digamos, yo creo que la sociedad ha perdido un poco el interés de aquellas personas que, bueno, han cometido un delito y que están pagando hoy en día sus delitos, lo que han cometido, pero no hay interés por parte de la sociedad ni por la parte política de poder generar a esa gente una salida, a esas personas, porque son personas, una salida laboral, y que después salgan y tengan cómo defenderse en la vida, no salgan a delinquir nuevamente. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere sumar a los aportes que se vienen haciendo? Bueno, muchas gracias por las opiniones. Son muy interesantes porque son básicamente los temas que vamos a tratar ahora.
¿cuál es la cuestión acá? Me parece la cuestión central para uno también posicionarse desde esta materia frente a la materia que tenemos y frente a una situación sobre la cual se aglutina todo, que tiene que ver con las prisiones o el encarcelamiento, digamos, y los derechos humanos. Que son áreas que por supuesto son trabajadas fuertemente, preponderantemente desde el derecho penal. Ahí uno de los compañeros hablaba de las finalidades de la pena, se ha hablado muchísimo, se han escrito tratados completos sobre cuál es la finalidad de la pena, está también esa discusión llevada adelante constitucionalmente, e incluso a nivel de los tratados internacionales también se discute cuál es la finalidad de la pena. Es una cuestión que viene centralmente del derecho penal. Y otras cuestiones de las que se han tratado tienen que ver, son nucleares, digamos, del derecho procesal penal. Y otras cuestiones son propias de las políticas públicas, por ejemplo, cómo se gestiona una cantidad determinada de personas que están bajo la tutela completa del Estado porque están privadas de su libertad. Es decir, cómo se gestiona una determinada cantidad de presos o presas, cómo se lo distribuye, en qué lugares, cómo se lo alimenta, cómo se les garantiza determinados derechos. Eso forma parte realmente de gestión en materia de políticas públicas, y se entremezcla con derecho procesal penal, con el derecho penal, también con la criminología, y en última instancia, si uno sigue buscando y sigue escarbando con la sociología jurídica, con la antropología y demás. Y la pregunta por ahí era también, y la propuesta de la unidad es volver un poco más atrás y pensar desde el principio qué es la cárcel para entender cuál es la mirada que adopta con relación a ella el derecho, los derechos humanos. Y un poco en esa línea era que damos por hecha por ahí a la cárcel, y hay digamos, hay muchas cuestiones metidas en la propia ontología de la cárcel, porque ¿qué pasa con la cárcel? Es la respuesta central que tiene el Estado frente al delito, o al posible delito, frente al delincuente o al posible delincuente. Es la respuesta estatal central, es la respuesta estatal escrita, codificada, normativizada, pero además es la respuesta estatal que quiere una buena parte de la sociedad, incluidos nosotros quienes no creemos en que todas las personas que cometen un delito tengan que ir presas. A veces entendemos que determinadas personas, o con relación a determinados delitos, sí deberían ir presas. Pero basta con abrir cualquier red social frente a cualquier hecho de violencia o de inseguridad para ver cuál es la respuesta social que se requiere. Yo les agradezco, es un posicionamiento muy garantista que han mostrado de las doctrinas de las doctrinas llamadas red, digamos, de la posibilidad del individuo de volver a la comunidad después de cumplir con la pena, pero la realidad es más bien otra, por lo menos en cuanto a la opinión pública, que si bien tiene sus altibajos, se mantiene en sintonía con esta realidad. La principal respuesta que el Estado tiene frente al delito es el encarcelamiento, la cárcel, la prisión. Si ustedes lo piensan, y yo les propongo que lo piensen un momento, ¿qué otras respuestas tiene el Estado frente al delito? Van a tener que buscar bastante para entender, para encontrarlas, digamos. Van a tener que pensar bastante, y incluso, no sé, con las reformas actuales de los códigos y la introducción de sistemas más participativos para la víctima, va a haber instancias de mediación penal, o ustedes me van a hablar de la probation también como posibilidad de, digamos, cambiar la aplicación de una pena por la realización de trabajos comunitarios, pero al mismo tiempo va a ver que muchas personas creen en nuestra comunidad
comunidad que una probation no es algo asimilable a la solución de un conflicto penal. No hay un sistema de sanciones económicas, por ejemplo, muy desarrollado, hay una enorme dificultad de heterocomposición, en fin. La verdad que hoy por hoy la respuesta estatal frente al delito sigue siendo preponderantemente y casi exclusivamente el emprisionamiento. No se puede y a veces no se puede, y eso es percibido también como una falta de respuesta del Estado a problemas de violencia o inseguridad. Entonces, por eso también colocar en el centro de esta unidad el tema de la cárcel o de la prisión, como prefieren llamarla, tiene su lógica también porque es un punto agónico, es decir, un punto de disputa, un punto de debate, al que el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a los derechos humanos, tiene mucho para aportar. Y de hecho hay mucho desarrollo, y los desarrollos del derecho a los derechos humanos cada vez están moldeando más esas otras disciplinas que confluyen también sobre el proceso y sobre el proceso sancionatorio y sobre el proceso penal principalmente, y la aplicación de la pena en estos, por lo menos en las últimas 2 décadas. Y solo un ejemplo para no ser tan abstracto. La aplicación de la prisión preventiva se ha discutido desde siempre. ¿Cuáles son los criterios para aplicar o no aplicar prisión preventiva en un determinado caso? Es decir, la privación de la libertad de un sujeto que todavía no ha sido hallado culpable de un delito, sobre el cual existe un grado de sospecha por lo menos creciente de que lo cometió. Antes, para entender eso, los procesalistas lo que hacían era leer a procesalistas argentinos. Entonces nosotros leíamos, o incluso nos leíamos a procesalistas italianos, y de ahí venían los primeros procesalistas argentinos, incluso penalistas también, porque antes se mezclaba bastante más la culpabilidad con cautelar que implica la prisión preventiva. Pero lo que quiero es decir que eso que antes nosotros teníamos que leer procesalistas para entender el derecho procesal penal y la prisión preventiva en particular, hoy por hoy lo que necesitamos leer en realidad para saber cuáles son los criterios, cuáles son los estándares aplicables en las materias, son textos de derechos humanos, sentencias de tribunales internacionales de derechos humanos, artículos de personas que escriben sobre derechos de los derechos humanos. E incluso los mismos procesalistas, si hoy lo leen, a cualquier procesalista que se refiera al tópico, necesariamente ese procesalista va a guiar su exposición en cuanto en materia de prisión preventiva, solo por dar un ejemplo, en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales inferiores. Entonces, y esto no es que siempre ocurrió, esto ocurre desde fines del siglo pasado, es decir, desde fines del siglo XX recién todo el bagaje de la construcción teórica, digamos, jurídica, del derecho a los derechos humanos va a bajar a el ámbito que era antes propiamente y exclusivamente del derecho penal o del derecho procesal penal. Esa es la lógica actual. Entonces, cuando nosotros vemos cuáles son los problemas, 4 o 5 problemas específicamente relacionados con esta unidad, lo que vamos a ver siempre es, lo que vamos a estar preguntándonos siempre es, cuáles son los estándares del derecho internacional a los derechos humanos aplicables al caso. Es decir, cuáles son los estándares aplicables a las privaciones de libertad, cuáles son los estándares aplicables a la existencia de torturas o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, cuáles son los estándares internacionales en cuanto al alojamiento de los detenidos o detenidas, cuáles son los criterios en cuanto a en qué caso se puede privar de libertad a una persona y con qué controles por parte del Estado y de la justicia penal, en ese caso, cuáles son los estándares para la privación de libertad de niños, niñas y adolescentes. En todos estos problemas, estos nudos problemáticos, digamos que son los que se cruzan acá en esta unidad, siempre, y por supuesto la prisión preventiva, que era el otro punto que les había hablado, siempre nos vamos a contestar que lo que le interesa al derecho a los derechos humanos, lo que nos interesa a nosotros, y de lo que se trata la unidad, es de cuáles son los estándares internacionales aplicables a la materia.
materia, a cada una de estas materias que se cruzan, se entrecruzan todas, digamos, en torno a el emprisionamiento, para no decir la aplicación de la pena, porque casi la mayoría de las personas que están privadas de su libertad no tienen, de hecho, una pena fijada, sino que están en encarcelamiento preventivo. Entonces, de eso se trata, y esa es la pregunta. Esa es la respuesta a la pregunta que les hacía: ¿cómo se reciben el derecho de los derechos humanos? Estos temas pueden ser relacionados marcando estándares para cada uno de los casos. ¿Cuáles son los estándares de derechos humanos en esta materia? En materia de prisiones, en materia de detención arbitraria, de prisión preventiva, y esa es la respuesta que la bibliografía y las sentencias que están digamos, señaladas para esta unidad, son las que nos van a dar. Y yo lo que voy a hacer es marcarles básicamente cuáles son para cada uno de los temas, que es, como les decía al principio, no podemos hacer mucho más que una guía de lectura en el tiempo que nos permite este tipo de reuniones. Entonces, retomando y yendo ya a la bibliografía, si a ustedes les interesa saber un poco más de la cárcel, porque más allá de la descripción de estándares, es algo que, para mí por lo menos, cualquier penalista o procesalista penal o criminólogo, o cualquier persona que se quiera dedicar a la seguridad o aspectos relacionados al derecho penal tiene que conocer el texto de Michel Foucault, sacado de su libro de mayor impacto, digamos, en la ciencia penal, que es Vigilar y Castigar. Ese texto extraordinario de Michel Foucault que fue la base para muchos estudios, algunos de ellos directamente relacionados a esto. Se va al fondo de la cuestión y nos explica, porque nosotros quizás damos por hecho la existencia de la prisión y las razones de la existencia de la prisión. Nos explica qué es una cárcel y cómo nace una cárcel. Nos explica cómo, a partir de un determinado momento histórico, el suplicio, es decir, la aplicación pública, en la plaza pública de tormentos a personas, digamos, como castigo estatal, es decir, que un castigo que se ejercía directamente sobre el cuerpo del condenado o del perseguido penalmente, porque había violado la ley del soberano y era una afrenta directa al soberano, de manera que el soberano tenía que vengar esa afrenta delante de todos para generar este tipo de prevención negativa. Va a ir cambiando con la introducción de la cárcel, finalmente, como institución. Y lo que él señala, como, bueno, esto es por supuesto una simplificación de un texto complejísimo, va a ir demostrando cómo el castigo deja de ser público y pasa a ser oculto, a realizarse detrás de paredes, porque cambia la lógica del sistema, y cómo el objeto del castigo deja de ser el suplicio, es decir, el sufrimiento corpóreo directo, y pasa a ser el castigo del alma, dice Foucault. Es decir, lo que se castiga ya no es el cuerpo en sí mismo, sino que se buscan metodologías, formas, metodologías de poder, metodologías de control, para castigar el alma del sujeto delincuente, en base a dos cosas que son de mucha importancia. En base a mecanismos de control, mecanismos de poder, tecnologías de poder, por un lado, y por otro lado mediante el aporte de ciencias, que el nacimiento de la cárcel son ciencias de la modernidad. Por ejemplo, la principal, por ejemplo, es la psiquiatría.
y de qué manera ese conjunto de cosas van moldeando la aparición en escena de la cárcel y su normalización. Es decir, ¿por qué la cárcel es hoy el principal modo de castigo de un delito por parte de nuestra comunidad? Y cómo pasó a ser de ese latigazo en la plaza pública que se daba en casi todas las culturas a esta forma uniformada también a lo largo del mundo de aplicación ejecutiva. Y en eso él le presta mucha atención a las tecnologías de poder y a las tecnologías de domesticación de los presos y de las presas, es decir, cómo el Estado se va organizando para intervenir, controlar, vigilar permanentemente a esas personas que están con sus cuerpos, digamos, impedidos de vivir. Y esa creación de Foucault, del análisis de estas tecnologías de poder, que se empezó a aplicar a todo. O sea, hoy, por ejemplo, no sé si ustedes vieron el año pasado, se dio el caso de Corea del Sur. En Corea del Sur, el Estado hizo un rastreo sumamente eficaz de las personas que se habían infectado de COVID-19, de coronavirus. ¿Y saben cómo lo hizo? Cruzando toda la información que el Estado podía reunir en muy poco tiempo sobre esas personas. De manera tal que pudieron determinar que X persona había estado en tales y cuales lugares, junto con otras personas que también identificaron. Identificaron los datos de esa persona, dónde vivía, por dónde se había movido, todo prácticamente en tiempo real. ¿Y saben lo que es eso? Un mecanismo de control gigantesco, Foucaultiano en el sentido más propio de la palabra, desarrollado por medios, solamente por medios técnicos mucho más avanzados que los que en ese momento analizaba Michel Foucault. Estamos hablando de la década del 70 del año pasado, que tenían que ver bueno, con la organización de las prisiones y de los lugares, digamos, para garantizar y controlar esa vigilancia. De manera que estas tecnologías de poder, de domesticación, de vigilancia permanente y de hacer sentir al sujeto su pérdida de derechos como forma de castigo, forman parte de la lógica central, digamos, de la prisión que Foucault de alguna manera expone en Vigilar y Castigar, y que, por supuesto, esto es más complejo, él analiza las causas, razones económicas, el cambio de modelo, un paradigma liberal, etc. Pero digo, por lo menos nos llevan a meternos a preguntas que todavía hoy siguen siendo centrales en las ciencias sociales, sobre la tecnología del poder, la biopolítica, el castigo sobre los cuerpos, la domesticación, el temor, el uso de la vigilancia, etc. Que son muy interesantes y también nos ponen en este tema. Digo esto para, si uno quiere poder decir algo más con relación a la cárcel propiamente como punto aglutinante, como decía, de la unidad. Y los otros temas, más o menos para que ustedes se den una idea, son, en primer lugar, la relación con el debido proceso. Es decir, ¿cuál es la relación entre la aplicación de la pena o la aplicación de la prisión preventiva con la unidad 12, que es el debido proceso? En la unidad 12, que ustedes seguramente ya saben, se analiza el debido proceso como, desde la perspectiva de derechos humanos, como el establecimiento de determinados límites dentro de los cuales la facultad punitiva o sancionadora del Estado puede ser ejercida, y afuera de los cuales no puede ser válidamente ejercida. Es decir, nos marcan límites, limitaciones que tiene básicamente el poder punitivo del Estado, desde las agencias primarias hasta los jueces, para aplicar una pena o validar una privación de la libertad de determinada persona. En este caso, nos va a poner, un poco lo va a hablar José en un rato, con las contravenciones y demás, también nos hace ver de qué manera, para privar de la libertad a una persona, de qué manera hacerlo, cómo hacerlo y a dónde enviarlo, básicamente. También el derecho internacional de los derechos humanos nos marca unos límites
unos estándares, como les decía antes, esta palabra es la que vamos a estar repitiendo permanentemente, unos determinados estándares que se deben respetar en todo caso, porque si no es así, esa detención va a ser ilegal desde todo punto de vista. Al salirse de los límites que marca el derecho de los derechos humanos, esa privación de libertad, cualquiera sea el título que tenga, va a ser ilegal, para decirlo de forma sencilla. Esto, para ustedes ver claramente esto, está el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Walter Bulacio, que es fundamental en esta unidad. El caso Bulacio fue resuelto en el año 2003 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé si recuerdan el caso o lo conocen o han escuchado hablar de él. Walter Bulacio fue detenido a la salida del recital de los Redonditos de Ricota, que en aquella época existían en la provincia de Buenos Aires. La policía de la provincia de Buenos Aires hizo una razzia, detuvo un montón de personas, entre ellas a Bulacio, que era menor de edad en ese momento. Lo llevaron a una comisaría, fue golpeado, después lo liberaron, pero a la semana que fue liberado murió a consecuencia de los golpes, es lo que siempre se sostuvo. Bueno, ese proceso que se inició a partir de varias denuncias que se hicieron sobre esta situación, no llegó a nada, se generaron una serie de grandes problemas, digamos, procesales, y la Corte Interamericana finalmente, en el año 2003, es decir, 12 años después del hecho, que pasó en 1991, dictó una sentencia condenando a Argentina. Argentina en realidad aceptó la responsabilidad internacional por violaciones de derechos humanos, responsabilizando a Argentina por la violación de varios derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos: integridad personal, debido proceso, acceso a la justicia, derechos del niño y adolescente, etc. En ese caso van a ver, es muy importante porque le señala a Argentina en su resolución, en su punto resolutivo, que es lo más importante de ese fallo, le señala a Argentina una serie de reformas profundas que tiene que hacer para evitar, como forma de reparación y para evitar que estos hechos se sigan sucediendo, como en el caso de Walter Bulacio. Es una sentencia fundamental para limitar, digamos, la potestad estatal de detención en algún punto, pero analizar el debido proceso también en la Argentina. Piensen en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires en la década del 90, con la maldita policía y todas las situaciones que se vivían en ese momento de una muy extendida violencia policial. Fue un caso de mucha relevancia y lo sigue siendo un caso señero. Ahora salió en septiembre del año pasado otro caso fundamental para la Argentina, que es Fernández Prieto y Tumbeiro, que la verdad que a partir del año que viene seguramente va a estar incluido también en la bibliografía de la cátedra, donde nuevamente la Corte Interamericana retoma muchos de los temas de Bulacio y los profundiza y avanza en otros puntos. Transcurrió ya, claro, más de 15 años desde Bulacio, donde también se condena a la Argentina por violaciones al debido proceso y puntualmente al debido proceso penal. Si pueden verlo, véanlo, están los resúmenes de la Corte, que son muy breves y están muy bien hechos. Los resúmenes de la Corte Interamericana, ustedes ponen Fernández Prieto y Tumbeiro, Corte IDH, y les sale inmediatamente el resumen ejecutivo de la comisión, que les dice lo principal del fallo, y son documentos cortos y manejables. Entonces, cuando hablamos de estándares generales de debido proceso y de detención, y de control de las detenciones, lo principal es Bulacio del año 2003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el primer tema grande. El segundo tema grande es prisión preventiva. Bueno, prisión preventiva es un tema amplísimo, todos los tratadistas lo hablan, va a ser lo primero que ustedes van a enfrentarse si están en algún punto del fuero penal, en cualquiera. Entran en el fuero penal, van a ver esto, prisión preventiva, lo van a tener que tratar. Y los estándares son amplísimos, pero están muy bien condensados en el artículo que les ofrecemos a partir de este programa, que es el de Liliani y de Bovino, que hacen un análisis pormenorizado de
todas las pautas que tiene que seguir una privación de libertad cautelar o preventiva. Señala cuál es la jurisprudencia, la doctrina aplicable con relación a cada uno de los requisitos, hace un análisis muy profundo de la proporcionalidad y demás. Bovino fue un precursor en esto, en el año 97 escribió ese artículo fantástico, que está ahí también en la bibliografía, que está en el librito, un libro del CES de aplicación de los tratados internacionales por parte de los tribunales locales. En el año 97 lo escribió Alberto Bovino, un gran procesalista, un gran penalista, señalando ya en ese momento, hace muchísimo tiempo, estos lineamientos generales de la prisión preventiva que después la misma Corte Interamericana fue confirmando con el correr de los tiempos. Los estándares, como les digo, la base de cualquier cuestión relacionada con la prisión preventiva por parte de la Corte Interamericana, de los estándares internacionales, digamos, de los derechos humanos, están sintetizados en ese artículo más actualizado de Vigliani y de Bovino de la Defensoría General de la Nación. Ese es el segundo gran tema de la unidad. El tercero es la situación carcelaria general. La situación carcelaria general en cuanto a algunas de las cosas que decían algunos de los compañeros y cuál es la situación. Las personas están en las comisarías, hay hacinamiento, no hay acceso a servicios sanitarios, no hay acceso a alimentación, no hay acceso a visitas, todos los problemas relacionados con eso se trataron en varios fallos a lo largo del tiempo, y para nosotros el más significativo es la resolución del habeas corpus correctivo presentado en el año 2001 por el CELS, por su presidente en ese momento, creo que todavía lo es, pero no estoy seguro, Horacio Berbisky. El caso desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se llama Berbisky, sobre el habeas corpus. Es una presentación que se hizo en noviembre de 2001, relacionado a la situación de las comisarías bonaerenses, que tenían una cantidad absolutamente inusual de superpoblación de personas que estaban privadas de su libertad preventivamente, es decir, no por condenados, sino por personas con prisión preventiva. Es una presentación genérica para toda la provincia de Buenos Aires, y ese habeas corpus fue rechazado por todas las instancias hasta que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le dio la razón al CELS y estableció todo un sistema de mejoras que debían hacerse y de seguimiento de ese mismo acuerdo que fue implementado después. Esa sentencia, que es equiparable a muchas otras que se dieron después, algunas de las cuales están también como parte de la unidad, algunas presentadas por Andes, no sé si esos quedaron de adolescentes privados de libertad en institutos de menores, o las cárceles mendocinas del año 2006, que también ese sí está en la bibliografía sugerida, en la casuística sugerida. Y si ustedes ven un poco la realidad también, hace un par de años atrás en Tucumán, los fiscales Giannoni y ¿cuál era el otro? María José, presentaron también un habeas corpus por la situación de presos. López Ávila. Y López Ávila, Giannoni López Ávila, un habeas corpus correctivo también por el encarcelamiento en prisiones en comisarías de Tucumán, de personas que estaban en su mayoría con preventiva. Una situación que se supone que hasta el día de hoy todavía se está corrigiendo y controlando. De hecho, creo que eso es uno de los encargados de hacer ese trabajo. Eso en cuanto a la situación carcelaria. Esa es la información que hay que tener. ¿Dónde están los estándares centrales de esto? En Berbisky. La verdad que ahí están. Hay estándares sobre todo en Berbisky, sobre muchísimas cosas, pero están también sobre las condiciones que deben cumplir los lugares de alojamiento de personas detenidas. Están claramente marcados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un fallo realmente señero en cuanto a decirle a los otros poderes también cuáles son las políticas públicas que tienen que implementar para dar cumplimiento con los estándares internacionales en la materia. Es muy, muy importante que esa sentencia. Y el cuarto asunto es la tortura. La verdad que podríamos tener una clase entera. Yo estoy repasado de tiempo, perdón María José.
podríamos hablar una clase entera de tortura. De hecho, la bibliografía que está ofrecida es mínima. Es un pequeño artículo de Daniel Rafecas. Daniel Rafecas escribió un libro que se llama El crimen de la tortura, de su tesis de doctorado. Él se doctoró con ese tema. Es una investigación muy profunda desde la historia de la tortura en Argentina, pasando por los estándares internacionales hasta el nudo de la cuestión para él, que es el análisis de los tipos penales de tortura en la Argentina, que es algo que excede, por supuesto, de la materia, porque es algo propio del derecho penal. Pablo, Sí. perdón, sí, para aclararte, yo con 45 minutos, 40 minutos al final estoy, así que quizás esta es la parte más importante, así que tranquilo nomás con el tiempo. Bueno, dale. Entonces, lo que está recomendado para tortura es Rafecas, la verdad. En 6 o en 8 páginas, Rafecas señala cuáles son los estándares internacionales aplicables en la materia, qué es tortura, qué es trato o pena cruel, inhumano, degradante, lo dice claramente, dice cuál es la amplitud, la distinta amplitud de los distintos conceptos. Es muy fácil, muy maniobrable, y de última, quien quiere profundizar también tiene las citas suficientes en ese lugar para ir a emplear el conocimiento con relación a eso. Y volvemos al principio, porque tortura está acá, en esta unidad, por lo que decía la compañera de por qué hay ciertas prácticas o ciertas violaciones de derechos humanos que se relacionan con la prisión. Y es porque las personas que están emprisionadas, bajo cualquier carácter, sea con prisión preventiva o condenado, o condenadas, están sujetas al arbitrio del Estado y de oficiales, agentes públicos del Estado. O sea, están en una situación de vulnerabilidad, de sujeción altísima. Desde la persona que detienen en la vía pública por haber salido por fuera del decreto 260 el año pasado por COVID y las medidas sanitarias por haber incumplido, la persona que es detenida en la vía pública, desde ese momento hasta el último día que cumple la condena, esa persona está en una situación de vulnerabilidad con relación al Estado. Y por eso, ¿qué es lo que sucede frecuentemente con esas personas? Situaciones de arbitrariedad. En el mejor de los casos, un proceso que no reúne las condiciones de un debido proceso, una falta de control de las detenciones por parte de los jueces, traslados, por ejemplo, injustos, o que alejan de su familia, o que de alguna manera dificultan su sociabilidad actual o futura, hasta la tortura. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo una práctica bastante reiterada de que en las privaciones de libertad se dan situaciones de tortura. ¿Y por qué esto? Bueno, por esto mismo que estoy diciendo, por la sujeción. Y se da cuando una persona es llevada a una comisaría y es torturada, y se da también, porque hemos detectado casos, no vienen, pero en alguna unidad penitenciaria, un grupo de penitenciarios se dedicaba a golpear a detenidos para obligarlos a vender droga, básicamente. Entonces, como ven, la sujeción tiene momentos álgidos, el momento álgido del riesgo, de arbitrariedad, de cohecho hasta tortura, pasa por el primer momento de la detención, pero ese riesgo sigue latente hasta que la persona es finalmente liberada. Y esa perspectiva está reflejada también en un montón de tratados, que reglan otros aspectos de la privación de libertad y que somete a los agentes estatales que están encargados de personas presas, los somete a determinados, también les marca determinados estándares para ese tratamiento, también marca determinados estándares de control judicial, también marca determinados estándares en general de finalidades de los distintos regímenes sancionatorios, etc. Entonces, esa es la lógica, y vuelvo con esto al principio, desde la cual nos paramos para entender los contenidos de esta unidad, y el centro, insisto, sigue estando la cárcel o la privación de la libertad, y nosotros lo que tenemos que entender, por lo menos de esta materia, es cuáles son los estándares, tener claro
en algún momento, para usarlos, o por lo menos saber dónde están los estándares con relación a cada uno de estos grandes nudos problemáticos vinculados a la cárcel, ¿sí? Esos estándares están ampliamente desarrollados, por supuesto, podemos agarrar uno y estar muchas horas conversando, pero están todos esos estándares condensados, bastante resumidos y bastante prácticos y fáciles de entender en estos textos que he ido tratando de puntualizar con relación a cada uno de los temas que se dan. Así que le paso la palabra a María José para que continúe con los otros contenidos, y después en todo caso hacemos, o si quieren ir mandando las preguntas mientras María José va haciendo la exposición, después al final las tomamos y las contestamos en la medida de lo posible. Bueno, gracias, Pablo. Mientras los chicos, mientras los alumnos van descansando y decantando un poco todo lo que hablabas, pregunto primero si se me escucha bien, se me escucha lejos, hablo fuerte, hablo bien, ¿se escucha? Bien, perfecto, bueno. Voy a ir buscando, tengo la idea, digamos, de esta segunda parte es ver algunas cuestiones un poco más prácticas. Pablo les ha graficado un poco desde un sentido, podríamos decir, más ontológico, el sentido, la finalidad de la prisión, de la privación de la libertad, y les ha referido algunos temas importantes relativos a la tortura y a la privación de la libertad en la etapa de los procesos, y también en el momento de la pena, como respuesta punitiva del estado final. Y lo que yo voy a conversar, la idea es con ustedes, son dos cuestiones que por ahí están más a veces invisibilizadas en materia de privación de la libertad. Es decir, cuando hablamos de privación de la libertad como respuesta punitiva, entiendo y creo que lo primero que nos podemos graficar o imaginar en general es la privación de la libertad porque alguna persona recibe una condena, o la privación de la libertad que sufre una persona durante un proceso penal porque se lo encuentra quizás seguramente en el momento en que cometió el delito o por circunstancias determinadas que establece el proceso penal, se decide que el proceso penal por el cual va a tener que transitar para ver si se halla culpable o no, ese proceso lo va a tener que transitar privado de la libertad. No me acuerdo si Pablo lo refirió, pero bueno, eso está relacionado íntimamente a uno de los artículos de Binder, que es el que está como bibliografía, que tiene que ver con cuáles son los estándares para la privación de la libertad durante el proceso, en especial lo que sería la prisión preventiva. Y como les decía, esto les puede sonar más familiar. A lo que yo voy a tratar de abocarme son a las contravenciones policiales como una respuesta punitiva del Estado, como un mecanismo punitivo del Estado que genera y produce una privación de la libertad, y al final otro tema que es distinto, pero siempre está enganchado, que tiene que ver con la mirada del régimen penal juvenil en cuestión de privación de la libertad. ¿Y esto por qué? Porque ustedes van a tener en los textos que están propuestos como bibliografía también, un texto que es de Andes, que es una crítica al sistema contravencional de Tucumán, y el texto de Mari Belov, que es una mirada a las nuevas perspectivas de régimen penal juvenil y privación de la libertad. Por eso es. Yo tengo un pequeño PowerPoint que no es muy... La idea es que no se dejen incluso llevar por él, porque es más bien indicativo para poder llevar adelante esta conversación, y tampoco tiene contenido, ¿sí? No es que les va a ser de gran utilidad para estudiar, porque la verdad que los textos que hemos elegido, la idea es que sean, que entendemos que eran sencillos para que los entiendan. Con relación a las contravenciones policiales, les pregunto, ¿alguien sabe lo que es una contravención policial? ¿Me puede dar lo que piensan, lo que se les viene a la cabeza?
O, por ejemplo, o algún ejemplo de una contravención policial. ¿De qué podría ser una contravención policial? Manejar en estado de alcohol. Ajá, muy bien. Sí, sí, sí. Es una contravención policial esa. ¿Alguna otra? Es una contravención policial, por ejemplo, el robo. No, No. ¿Qué es el robo? ¿Qué podrían decir que es el robo? un delito. Bueno, está bien. Ajá, un delito penal. Sí, sí. Está bien, está muy bien. Es un delito penal, exacto. ¿Alguien más se le ocurre una contravención o que haya escuchado o se acuerde de algún caso, alguna situación, algún caso que han estudiado que esté vinculado a una contravención policial? Disfrazarse en carnaval. ¿Disfrazarse en carnaval es una de las contravenciones policiales? Bien. Hay muchas y que son súper, súper interesantes, la verdad. ¿Alguna otra o algún caso que se acuerden ustedes que hayan estudiado, capaz que incluso en otra materia? Disturbios en la vía pública. ¿Cómo? Disturbios en la vía pública. Claro, esa es la madre de las contravenciones, podríamos decir, y del control social por parte del sistema contravencional, el disturbio en la vía pública, muy bien. Como ven, decimos por un lado, decían, bueno, José Ignacio, sí, decí. Por ejemplo, lo que son los ruidos molestos o el Ajá, volumen muy alto a determinadas horas. exacto, eso es una contravención policial. Está prevista como una contravención policial. En definitiva, digamos, todas las cosas que han nombrado, uno ya de por sí las percibe como esas cuestiones menores que generan una incomodidad, que generan un problema, un conflicto, pero que no llegan a tener una gravedad, ¿sí? Que amerite que se active el poder punitivo del Estado en toda su expresión a través del sistema penal eh, clásico que conocemos nosotros, ¿sí? Entonces, se prevé un sistema para estas faltas leves que, a ver, voy a compartir la pantalla, perdón, respecto a las cuales el Estado prevé un sistema de respuesta, también podríamos decir leve, pero cuya respuesta va a ser una pena. Por eso no deja de ser una aplicación de un régimen punitivo. Voy a correr el riesgo de compartir mi pantalla, porque vamos. Yo le voy a pedir que me digan si están viendo la imagen del PowerPoint. Por ahora no. ¿Ahora la pueden ver? No. ¿No la ven? Mm-mm. Bueno, entonces voy a hacer la última prueba para no demorarme más. Y ahí. Y ahora me van a decir si la pueden ver. Ahora sí se la ve. Bueno, no van a encontrar nada interesante, simplemente en realidad es un truco para seguir mis ideas y que no me vaya por las ramas. Pero sobre lo que vamos a condensar acá, lo vamos a tratar, va a ser rápido, la verdad que por el razón del tiempo, pero la idea es que ustedes recurran después al texto que está disponible de antes, es la discusión sobre la ley 5140 de contravenciones policiales de Tucumán y la declaración de inconstitucionalidad que realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Núñez que dictó en el año 2010. Entonces, por un lado tenemos una discusión que se lleva adelante sobre la validez constitucional de esta ley y qué es lo que dijo la Corte en el año 2010. ¿Y por qué es importante este tema? Primero porque, como les decía, tratar de, a través de esta materia de derechos humanos, visibilizar desde el paradigma de los derechos humanos la existencia de lo que yo llamaría una situación irregular
en materia de privación de la libertad, porque a pesar de que la ley de contravenciones policiales ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación en el año 2010, es decir, hace 11 años, hasta el día de hoy, las organizaciones sociales siguen reclamando que la ley se reforme y se adecue a los estándares internacionales en materia de garantías y de libertad, ¿no? Para decirlo de otra forma, desde el año 2010 no se hizo nada, la ley sigue vigente, y si está declarada inconstitucional, ahora vamos a ver por qué, claramente es porque hay afrentas y violaciones a garantías constitucionales, ¿no? Entonces, volviendo un poco al ruedo, a lo que yo les decía recién, ¿qué es esta cuestión de las leyes contravencionales? Como les decía, las contravenciones son comportamientos de escasa gravedad, faltas menores, que afectan y terminan alterando la convivencia social, el buen vivir, la cohesión social, ya sea entre persona y persona, entre personas e instituciones estatales, o viceversa, y frente a las cuales el Estado decidió, por materia de política criminal y de materia de política y seguridad ciudadana, asignarles una respuesta penal represiva, pero leve. Por eso es que nosotros no la vamos a encontrar en las contravenciones policiales cuando vamos a abrir el Código Penal, donde están tipificados los delitos, ¿sí? Los delitos son, digamos, conductas a las cuales el Estado considera que alteran gravemente el orden social y les prevé una respuesta penal represiva intensa, ¿sí? Una privación de la libertad intensa. En cambio, las contravenciones son de menor lesividad y les prevé una respuesta penal, también penal, pero leve. Insisto siempre en esto, también penal, también punitiva, porque para que ustedes entiendan que cuando hablamos de contravenciones, se nos tiene que activar la visión y el paradigma de los derechos humanos de cómo o qué garantías, ¿sí?, merecen las personas cuando se trata de digamos, de acciones punitivas por parte del Estado, de acciones de derecho penal. Este tema de las contravenciones, entonces, revuelve un montón de cuestiones antes de ver cuáles son las fallas que la Corte Suprema de la Nación detectó en las contravenciones policiales, revuelve un poco temas que no solamente tienen que ver con lo técnico de la ley, sino que tienen que ver con la finalidad de la ley, con el contexto en que se dicta la ley, con el modo en que se aplica la ley, con las prácticas y con los estereotipos, con las costumbres que rodean a los agentes o los efectores que tienen que aplicar la ley de contravenciones. En definitiva, nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, si las contravenciones policiales tienen una finalidad de reordenar la cohesión, digamos, la estabilidad social entre las personas, eso implica que tenemos un derecho, entonces todos, a la seguridad ciudadana, ¿verdad? La ley de contravenciones, sin duda, es un instrumento que está pensado como una política para garantizar la seguridad ciudadana. Entonces, este es un derecho a la seguridad ciudadana. ¿Hasta dónde llega? ¿Con qué se enfrenta o con qué se contrapone o con qué en dónde encuentra el límite? Y bueno, puede encontrar, creemos, el límite en las garantías, en las garantías que deben tener las personas que sufren, por ejemplo, una acusación por contravención y la garantía que tienen que recibir las personas que sufren una privación de la libertad a razón de una contravención policial, ¿no? Y después también nos lleva a pensar hasta dónde llega el alcance, cuál es el alcance del poder de la fuerza de seguridad. Quizás todavía no entramos a ver la ley de contravenciones, pero yo doy por supuesto que quizás muchos de ustedes ya la conocen, y que la ley de contravenciones se caracteriza porque es una ley cuya autoridad de aplicación, en todo su sentido, desde el inicio prácticamente hasta el final del proceso, es la Policía de Tucumán. Entonces, la Policía de Tucumán no es un órgano jurisdiccional, sino que es una fuerza de seguridad. Depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, ustedes saben,
y del Ministerio de Seguridad. Entonces nos lleva a preguntarnos y también a dialogar sobre cuál es el alcance de la fuerza de seguridad. Y que es algo que también se debate en el texto de Andes, que perdón, el autor, ahora se los nombro porque no lo tengo fresco en la memoria, pero ya se los digo, pero que también lleva a tratar este tema, cuál es el alcance del poder de las fuerzas de seguridad. Y también que es la ley de contravenciones o puede llegar a ser una forma de control social en los barrios populares. Y esto no es un tema tirado de los pelos, sino que en base a estadísticas, sobre todo de las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones que trabajan en materia de seguridad ciudadana y de derechos humanos, se han llevado y se siguen llevando estudios y incluso casos que se litigan porque se entiende y se percibe que en general la ley de contravenciones es utilizada por la policía como una forma de control social, sobre todo de las franjas etarias juveniles en los barrios populares. O sea, en conclusión, la policía suele levantar, lo que se llama levantar a los jóvenes, los levanta, los detiene y los arresta, los mantiene en arresto durante unos días, por esta famosa, alguna de ustedes decía, el disturbios en la vía pública, y genera una presencia importante dentro de ese barrio, un temor fundado, puede llegar a generar sistemas de extorsión, entonces también es una ley que es bastante controvertida en ese sentido. Lleva también a preguntarnos si es una herramienta de criminalización de la pobreza, porque se ve mucho, los que trabajamos en penal, vemos muchas veces como las historias de antecedentes penales inician con muchas contravenciones, ¿no? O mucha gente de barrios populares que tienen una gran cantidad de contravenciones. Entonces también, volviendo a este control en los barrios populares, aparece la ley también por su configuración como una posible forma o método de criminalizar la pobreza, o sea, de darle el famoso estereotipo de delincuente al joven entre unos 18 y 25 años, de una estatura determinada, de un color de piel determinado, generalmente más oscuro, de baja instrucción social, como el estereotipo del delincuente, ¿sí? Y después también lleva a pensar sobre si la ley de contravenciones puede realmente ser válida al estar el poder de punición, o sea, de dictar la pena en manos de un órgano que no es judicial, es decir, que es la policía. Todas estas cuestiones están debatidas en el texto o conversadas en el texto, que es de Lorenzo Pizarello, de Matías Lorenzo Pizarello, que me había olvidado el nombre, pero que es de un trabajo presentado por Andes. Entonces es importante tener también que puedan comprender estas discusiones. Ya yendo un poco al hueso, también por la hora, perdón, ¿no? Voy a sacar no, voy a seguir compartiendo. Les pido perdón por la demora, pero como no los puedo ver, no sé si se durmieron, no sé si me desconecté, entonces ahora voy a dejar de compartir la pantalla y los voy a ver un rato hasta que sea necesario poner lo otro. Pero esta ley de contravenciones, que es la 5140, como decía, sigue vigente, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la Corte? ¿Por qué llegó el caso a la Corte de la Nación? ¿Y por qué aún sigue vigente esa ley de contravenciones? Yo la respuesta no la tengo claramente, pero sí les quiero dar algunos vistazos un poco grosos. El fallo en cuestión es de Núñez, un fallo conocido por sus siglas, pero que es Núñez, y en el 2004 era un adolescente, un chico que no llegaba a los 18 años, él es detenido él es detenido porque estaba discutiendo sobre fútbol con unos amigos y parece que hubo una discusión bastante caldeada, como suele suceder con el fútbol, y la policía se acercó y lo llevó aprehendido por contravención.
Lo cierto es que no era la primera vez que a él lo llevaban. Aparentemente esto sucedía con mayor regularidad, pero a Núñez lo aprenden y la ley de contravenciones tiene esta facultad de que la policía lo pueda arrestar por esta contravención que son los disturbios en la vía pública o el consumo de alcohol en la vía pública, y lo llevaron arrestado. La ley de contravenciones establece que el sumario de investigación, el famoso sumario policial, es llevado adelante por el jefe de policías y que este jefe de policías tiene 2 días para dictar la sentencia. Y es decir, que lo instruye, la policía detiene, la policía instruye y la policía determina la pena. ¿Sí? Y la ley de contravenciones... ahí me está, bien, en la ley de contravenciones lo que establece, bueno, es una serie de cantidad de días, también hay un sistema de días de arresto, hay un sistema para delitos menores, para contravenciones menores, que son días multa, que es lo que se llama, que es, o me pagas la multa o te quedas arrestado, podríamos tener la posibilidad de convertirlo, y Núñez queda arrestado. Yo no recuerdo bien cuántos eran los días de arresto, pero lo que sí sé es que no se le pone en comunicación a ningún familiar, tampoco a ningún defensor, porque eso no lo establecía la ley, esto era bastante sencillo para el jefe de policía, pero cuando le dictan cuál era la famosa condena de arresto, aparece una organización civil que plantea lo que se llama un recurso ante esa decisión, y ahí se activa ya la intervención del órgano judicial, porque eso está previsto en la ley contravencional. Pero hasta ahí no había aparecido ni nadie que, digamos, que lo pueda asistir jurídicamente. El tema es que llega al juzgado de instrucción, y el juzgado declara la inconstitucionalidad, se apela por parte del Estado, y la Corte de Tucumán revoca esa declaración de inconstitucionalidad de la ley, y se van en recurso extraordinario a la Corte de la Nación, y la Nación hace un análisis bastante detallado de lo que era la ley de contravenciones de Tucumán, de la que sigue siendo, y por los determinados motivos que ya vamos a ver, declara la inconstitucionalidad. Y esto es importante, esto lo hace en el 2010 y le reenvía el caso a la Corte de Tucumán para que dicte una nueva decisión. ¿Qué es lo que pasa con la ley de contravenciones de Tucumán? ¿Sí? Ahora lo vemos. No vamos a desgranar todo, mi intención es provocar nada más el interés y la comprensión de cuál es el análisis que ustedes tienen que saber hacer de los problemas constitucionales y convencionales que tiene nuestra ley de contravenciones. ¿Y por qué le digo? Porque esto no es una cuestión histórica o algo que estudiemos como que ya sucedió, ya pasó, ya terminó. Esto todos los días lo seguimos litigando, ¿sí? Los que litigamos en penal en provincia, seguimos litigando estas cuestiones de las contravenciones policiales. Y ustedes seguramente cuando salgan a ejercer la profesión, se van a encontrar con un vecino, con un amigo, con alguien que les pide ayuda, que les pregunta que su primo ha sido detenido, que está arrestado, que no saben por qué, que estaba consumiendo. Entonces es importante también ustedes que sepan sobre qué estamos hablando cuando hablamos de contravención. Voy a compartir la pantalla ahora para que simplemente les sea más fácil de seguir. Pero digamos, los problemas convencionales, insisto, convencionales, no solo constitucionales, sino convencionales, que tiene la ley de contravención, se refieren a dos ejes, digamos, importantes, que uno son relativos a las violaciones al derecho a la libertad personal, y otros relativos al debido proceso. ¿Sí? Entonces, sobre eso pivoteó la Corte de la Nación para hacer la declaración de inconstitucionalidad y el análisis de la ley de contravenciones de la provincia. Y con relación a la libertad personal, a la violación a la libertad personal, se sirvió como guía, y esto es importante también para que ustedes los tengan en cuenta, estando en esta materia, del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque no basta para nosotros, y sobre todo ya estando en esta etapa y en esta materia, de que invoquemos únicamente el artículo 18 de la Constitución Nacional.
porque en sí tenemos un instrumento que es la Convención Americana, cuyo artículo 7 sobre libertad personal es mucho más claro y más incisivo con relación a la privación de la libertad. Y sobre eso es importante el análisis, ¿sí? Entonces, tirándole como un dato importante a futuro. Los problemas que adolece la ley de contravenciones policiales son relativos a la privación de la libertad, es que la ley no prevé que el arresto sea mediante una orden escrita de una autoridad competente. ¿Esto qué quiere decir? Que en la ley de contravenciones de Tucumán, el proceso le permite a la policía arrestar y buscar a una persona, ir a buscarla a su casa y llevársela a la comisaría porque un vecino la denunció porque estaba tomando la vía pública o porque pasó tal cosa o porque otro policía lo vio y van, lo arrestan y lo llevan a la policía, ¿sí? Esta cuestión de la autoridad competente está precisamente en el artículo 7 de la Convención y está vinculado no a un mero capricho de organización o estructura jerárquica, sino que a que quien dicte, ¿sí?, la orden de privación de la libertad sea una autoridad. Cuando decimos competente también estamos refiriendo a una autoridad que esté revestida de ciertas características, sobre todo de la independencia, de la imparcialidad en la participación o en el interés respecto de ese hecho, ¿sí? En el caso de las contravenciones policiales, como les decía, no se prevé, no está previsto que si el policía no lo encuentra justo peleándose con la otra persona, tomando la vía pública y haciendo desmanes, en ese caso la policía lo puede, ¿sí?, llevar, arrestar y iniciar el sumario. Pero también prevé que la policía lo puede ir a buscar a la casa y llevárselo con arresto por esa contravención. Y ahí también radica uno de los problemas del régimen contravencional, que la regla, digamos, que da garantía como un derecho fundamental, es que uno sea privado de la libertad, ¿sí?, si hay una autoridad realmente competente e imparcial que pueda decidir sobre esa situación. Ahora, otro de los problemas que se vinculan a esto es que la ley de contravenciones nuestras, perdón, estaba compartiendo acá, no prevé la ley de contravenciones, y esto es bastante grave, no prevé un sistema de que la persona arrestada sea puesta en inmediato conocimiento de una autoridad judicial, ¿sí? Ustedes todavía no sé si ya cursaron penal o procesal penal, pero hoy, por ejemplo, nuestro Código Procesal Penal, cuando se comete un delito, ¿sí?, un delito penal, prevé que en 24 horas la persona tiene que estar puesta frente a la autoridad judicial. Antes era frente al fiscal, ahora el Código Procesal exige frente al juez penal o a la jueza penal, para que tome conocimiento de la situación y se amerita mantenerlo o suspender esa privación de la libertad. La ley de contravenciones por delitos, por faltas leves, no prevé esa situación. Entonces, el arrestado por contravención puede permanecer muchos días, varios días, en arresto sin ser puesto ante una autoridad judicial. El único modo que sea puesto ante autoridad judicial es si decide apelar la decisión y recurrir ante la autoridad judicial. Ahora, si por algún motivo o desconocimiento la persona que sufre una contravención no decide recurrir y decide cumplir los días de arresto, nunca va a ser puesto a conocimiento de una autoridad judicial. Lo cumplirá, se irá a la casa y después si estaba bien o no estaba bien la decisión policial, no lo sabrá. Y eso es una falta, por supuesto que ustedes, digamos, entenderán que la falta de puesta en conocimiento de la autoridad judicial es grave. ¿Por qué un poco digo grave? Me quedé pensando que fue bastante genérica mi expresión, pero ¿por qué? Porque sobre todo se da en el contexto de que, como veíamos, la autoridad policial en la ley de contravenciones actualmente está pensada para que arreste, ¿sí?, instruya, es decir, investigue, obtenga pruebas y decida, ¿sí?, si corresponde o no aplicar una pena por la contravención.
Entonces tenemos una autoridad que es juez y parte, el famoso, soy juez y parte, y sí, si ya te arresté, ¿cómo no te voy a condenar? ¿Después qué hago? Me sigue, ¿no? La idea. Entonces, esta imparcialidad de la autoridad judicial y el control por parte de ella es lo que realmente le da garantía de que la condena o que del resultado de esa contravención sea un razonamiento más bien aséptico, limpio de todo prejuzgamiento que podría haber hecho el investigador, ¿sí? En ese sentido es esta cuestión que yo señalaba. Y yo les había dicho que la ley de contravenciones tenía otro eje flojo, que no era solo la libertad personal, sino el debido proceso. ¿Mm? Y estas fallas en el debido proceso, que son realmente estructurales, todavía siguen vigentes. Por eso les decía, presten atención a la ley de contravenciones desde la óptica del paradigma de los derechos humanos y desde la óptica de la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque la van a utilizar en el litigio, ¿sí? El que haga penal, el que recién empieza a trabajar. Uno de los primeros problemas es que, como les decía, no es juzgado, la persona no es juzgada por un juez competente, independiente e imparcial, que es lo que les señalaba recién, y eso es una garantía que el artículo 8 de la Convención Americana prevé, también lo prevé el artículo 18 de la Constitución, y especialmente lo prevé el artículo 8 de la Convención Americana para los casos de sanciones penales y sanciones punitivas que no necesariamente que las extiende a esa protección, no solamente a las sanciones o a las penas que se dan en el ámbito del régimen penal común clásico, sino a las penas que también son resultado de procesos administrativos, como sería este, porque la policía forma parte de la administración pública. Y el segundo problema que tiene en materia de debido proceso es relativo a la legítima defensa. Y acá abre un abanico de problemas relativos a la legítima defensa porque la ley de contravenciones no prevé en sí misma la obligación del funcionario de permitir la comunicación del arrestado con su familia. Tampoco prevé la obligación del funcionario policial de comunicarle o facilitarle la comunicación con un abogado o abogada. Y tampoco, perdón, y con esto con relación a la legítima defensa, primero con las comunicaciones. Esto es muy importante porque la comunicación con durante la privación de la libertad, la comunicación con los familiares es un derecho fundamental, es un derecho básico, influye o tiene que ver con muchas cuestiones. Por empezar, el familiar es la primera persona que en general lo pone en contacto al arrestado con un abogado. Es decir, el arrestado no puede salir a buscar un abogado, entonces es el que le pone en contacto con una defensa. Y justamente la comunicación con un abogado o abogada de la defensa privada o de la defensa pública es también otro de los elementos esenciales para garantizar un adecuado control de la medida de arresto. Es el abogado el que generalmente es el que llama a la comisaría para ver si se le dispuso un médico, para ver si se va a hacer una audiencia, para presentar un recurso. Entonces, la falta de que en la ley de contravenciones no se haya dispuesto obligatoriamente, también hace una violación a la legítima defensa, a la debida defensa. Y también tiene un problema en materia de defensa esta ley porque la regulación del recurso idóneo y eficaz no es clara. No es clara y se prevé el recurso para ser presentado dentro de los 2 días, pero sin asistencia letrada, lo cual imagínense ustedes, bueno, quizás nosotros como estudiantes de abogacía o abogados seríamos capaces de decir, una vez arrestados, capaz que me siento a hacer un recurso durante mi día de arresto, pero cualquier persona no podría comprender el alcance de los motivos, o por qué adolece, por qué le asiste no le asiste razón a la policía en su arresto. Entonces, por eso también
digamos, la Corte de la Nación señala esto como una grave, como una violación a las garantías del debido proceso. Pero pronto creo que dejé de compartir la pantalla, sí. Pero en definitiva lo que me interesa que les quede claro con relación a la ley de contravenciones es lo que señalaba al principio. Ustedes cuando ven un poco, yo lo hice un poco bastante rápido a este señalamiento de las, de las fallas que tiene la ley, pero imagínense que ustedes tienen una herramienta, que es una herramienta que no funciona bien, ¿sí? Y que encima se la dan a una persona que no sabe quizás bien cómo usarla, o aprovecha, o porque está capacitada para usar otras herramientas, la usa de determinada otra forma. ¿A qué voy? La policía, como les decía al principio, es un órgano de la administración pública y es el órgano encargado digamos, orientado a la seguridad ciudadana, ¿sí? Y la ley de contravenciones es una ley donde se establecen faltas leves y un procedimiento de juzgamiento por esas faltas y una aplicación de una pena por esas faltas. Entonces, tenemos por un lado un órgano que está especializado y capacitado para garantizar el orden, a quien le damos una ley que encima no funciona bien para que la aplique cuando en realidad no está capacitado, no está preparado para eso. ¿Cómo la va a utilizar? Y seguramente con las formas y para lo que está acostumbrado o para lo que fue capacitado para hacer. Y por eso insistía un poco desde el principio con esto de que se utiliza o suele utilizarse para generar control, un control social en los barrios populares, y no es, digamos, lo digo sin ningún problema. El otro día lo dije también en una audiencia y un fiscal me dijo, doctora, ¿cómo va a ser semejante acusación? Pero lo cierto es que es así, y esto no lo digo yo, lo dicen las organizaciones sociales, y hay informes estadísticos que dan claridad, y cuando uno está en un caso y el padre del detenido le dice, a mi hijo, ves que lo ven en la calle y lo levantan. Entonces yo agarro el prontuario policial y ¿qué veo? Como 10 páginas de contravención. Y yo, este chico, ¿en qué tiempo vive si está contravenido todo el día? Pero digo, ¿no? Yendo más a la práctica diaria, volvemos a esto, a esta conciencia, y también Lorenzo Pizarello lo señala de cómo se necesitan cambios en materia de contravenciones, cambios que siguen siendo exigidos por las organizaciones, por ejemplo, en especial por Andes, y con relación a ello, lo que quería señalar eran dos cosas. Una cuestión interesante que me gusta mucho, que lo dice Lorenzo Pizarello, que las políticas de seguridad ciudadana, como todas políticas, y esto yo lo dije en una clase que tenía que ver con otras cuestiones de tutela judicial, como todas las políticas, no tienen que ser políticas integrales, ¿sí? Entonces, si yo lo que busco es tratar de garantizar, por ejemplo, que en determinados barrios la convivencia social sea pacífica, porque puedo llegar a entender que no lo es, entonces mi política puede estar orientada al directo control social a través de organismos, por ejemplo, policiales, o puede estar orientada a través de múltiples políticas que también sean acompañadas con políticas sociales. Por ejemplo, la realización, la construcción de clubes, la promoción de espacios recreativos, de espacios educativos, de espacios de atención de salud, o múltiples actividades. Entonces, donde la mirada es diferente. Hoy por hoy, claramente, la persistencia de la ley de contravenciones nos hace, por un lado, pensar de que las políticas sociales están faltando en ese ámbito, y por tanto
este control social, esta estabilidad o social está haciendo mayor peso a través de sistemas policiales, sistemas contravencionales, ¿me siguen? Todo esto lo digo en un contexto que es bueno, que hoy digamos, hace un tiempo, en agosto del año pasado, se recibió la buena noticia de que el sistema de contravenciones prevé que el que es jefe de policía va a ser el juzgador, hasta tanto se dicte una ley que iba a ser la de los concursos de los famosos jueces contravencionales, ¿sí? Y en esto aclaro que hace unos meses en el Poder Judicial ya se abrieron los concursos para jueces contravencionales. Es decir, que esperemos y tengamos buenos augurios de que en algún momento la ley contravencional, más allá que el proceso no está bien, yo creo que va a decantar necesariamente cuando se active el sistema jurisdiccional de jueces contravencionales. Si no se dicta una nueva ley, por lo menos los jueces la van a ir amoldando, ¿sí? Y bueno, eso es como una cuestión, un dato positivo de la ley de contravenciones. Bueno, yo con esto no sé quién, ¿hay alguien que tiene interferencia? ¿Soy yo? Si alguien tiene un micrófono prendido que esté haciendo interferencia. Ah, bueno. Podría ser yo también. Podría ser usted, doctor Camuña. Pero bueno, esto la verdad que el tema de contravención es un tema muy interesante porque les decía, es visibilizar una forma de privación de la libertad que en general y en la práctica judicial incluso está subatendido, ¿sí? O sea, la gravedad de que personas pasen privadas de la libertad sin control judicial por el régimen de contravenciones está subatendido. Ahora, a través de los jueces contravencionales quizás sea una mejor garantía, pero hay que visibilizar esa problemática y estar atentos nosotros como agentes, ¿no?, de derecho. Con esto termino el tema de contravenciones. Sí, teníamos que hacer como un espacio de publicidades o algo, porque pasa un tema que no es, que es bastante diferente, pero está como metido, y lo hemos querido meter, que es el régimen penal juvenil, lo hemos querido meter en esta unidad, porque así como les decía que el tema de contravenciones es una forma de privación de la libertad, y espacios incluso donde se pueden producir, donde producen ciertamente situaciones de tortura, cambiando la escena, el régimen penal juvenil también es un espacio, un contexto donde se sucede, por supuesto, la privación de la libertad, pero donde la privación de la libertad tiene que tener ciertas características. Entonces, le hemos propuesto a ustedes un texto que es de Mari Belov, y que ustedes como van a cursar también una unidad que se llama, Derecho de las niñas, niños y adolescentes. Está bueno que la lean, o sea, que se sientan enganchados con esto. ¿Con qué quiero decir? El régimen penal que propone Mari Belov y el texto que les proponemos nosotros de Mari Belov está muy enganchado con un texto que se propone en la unidad de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, que también es de Mari Belov, que se llama un modelo para armar y otro para desarmar, ¿sí? Entonces, la idea de este texto, el texto que nosotros tenemos de Mari Belov en régimen penal juvenil, es un poco largo, y les quiero aclarar lo siguiente: no es un texto analítico en el sentido, no es un texto clásico donde se definen conceptos, donde se estructuran definiciones y se clasifican, por ejemplo, determinados elementos, como estamos acostumbrados a estudiar en abogacía, la naturaleza de la cosa, las teorías, la historia y demás. No, es un texto crítico, analítico de la realidad del régimen penal juvenil, que aborda los cambios de paradigma que se han producido en materia de privación de la libertad de jóvenes, de adolescentes,
desde que se sancionó la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, como primera cuestión, yo les diría que para leerlo al texto, para saber a qué va, a qué quiere, primero tengan en cuenta que Mari Belov pone un eje de división que está marcado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿sí? Y que dice, antes de la Convención existía este régimen irregular, ¿sí? De cómo mirábamos jurídicamente a los niños. Y después de la Convención, que fue un hito para nosotros, no fue solamente una normativa, fue un cambio de paradigma y comenzamos a mirar a los niños desde un régimen de protección integral. Esa mirada, ¿sí?, del régimen de protección integral a partir de la sanción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la incorporación por parte de nuestro país, Mari Belov dice, eso en materia penal también marcó un hito para los penalistas, una mirada diferente, ¿sí? Y esa mirada diferente la entendemos porque antes el proceso era así, antes al niño se lo trataba así en el proceso penal, antes la medida de privación de la libertad eran así, se lo mantenía así, ahora sucede de esta otra manera, la privación de la libertad es excepcionalísima, por este y tal motivo. Entonces, que lo miren así, como la convención con un hito hacia adelante, como un hito que marca una mirada, un norte hacia adelante, ¿sí? Y después otra cuestión importante que señala Mari Belov en ese texto es cómo, y que hace mucho hincapié, por eso le digo, no es un texto clasificatorio ni nada, dice, bueno, a pesar de la normativa, también existen las prácticas y los estereotipos y las miradas que, aún existiendo nueva normativa, también es necesario que se vayan deconstruyendo y reconstruyendo en los operadores judiciales. Ya es un poco tarde, lo queremos soltar, no ser abusos con el tiempo, pero lo que le quiero señalar es una cosita para que no me la olvide. Pero ¿en qué se traduce en materia de privación de la libertad así a grosso modo? Es algo que dice Mari Belov, que es muy interesante, que es muy claro, y que dice, si son ante sujetos diferentes, o sea, adultos y niños, entonces hay responsabilidades diferentes. Y si hay responsabilidades diferentes en sujetos diferentes, entonces también tenemos que tener sistemas diferentes. No podemos juzgar a los mayores, a los menores, a los niños con el sistema de los mayores. Y dice Mari Belov, los niños merecen los mismos derechos que los adultos, más un plus de derechos, una protección excepcional, porque son personas que están en desarrollo, en crecimiento, ¿sí? Porque se están tratando de constituir. Entonces, con esa mirada del plus de derechos y de que merecen un sistema diferente, es que también se fue arreglando el sistema penal en materia de privación de la libertad. Y termino contándoles simples ejemplos nada más, que por ejemplo suceden a diario, que hoy por hoy, hasta hace menos de un año, usted imagínense que la convención se sancionó hace un montón, pero estos cambios son lentos, hasta hace menos de un año los adolescentes que eran arrestados, por ejemplo, por un robo, permanecían en las comisarías, ¿sí? Junto con los mayores. Es verdad, no se los juntaba con los procesos, pero quedaban junto con los mayores. Y de sistemas diferentes para sujetos diferentes, que llevó a que, por ejemplo, hoy en provincia, yo no sé si en federal hay, Pablo, pero hoy en provincia está el Centro de Atención y Derivación, que el chico que es arrestado es llevado a un centro especial, donde no está dentro de la comisaría, está en un centro especial, ¿sí? Donde hay personas capacitadas, profesionales capacitados para recibirlo, para atenderlo, que no pertenecen a las fuerzas policiales. Entonces, vemos cómo en la práctica se van instaurando sistemas diferentes en materia de lo que sería privación de la libertad, adecuados a la necesidad y a la atención que requiere un niño, es decir, una persona que está en un estado de desarrollo, que no tiene las herramientas, lógicamente, de madurez para valerse como un adulto, ¿me siguen? Cambio de paradigma también pasó a generar, por ejemplo,
y esto es lo último que digo ya, que antes las privaciones durante el proceso, el juez penal disponía de los niños, digamos. Decía, bueno, no sé qué pasará, no sé si es culpable, no sé si no, o si es inimputable, bueno, no le sigo juicio, pero va a ir al alojamiento en Roca, va a quedar institucionalizado porque la familia no es buena, va a pasar esto, lo voy a obligar tal cosa, tal otra. No le imponga una pena, no se preocupe, usted no está condenado, pero usted va a hacer tal cosa por tiempos indefinidos. Hoy por hoy, el régimen penal de provincia, por ejemplo, no así, si no me equivoco, el federal, prohíbe prácticamente que se dicten medidas de lo que llaman como educativas para educar al menor durante el proceso, ¿sí? Porque se entiende que hasta que no es declarado culpable, no se le pueden imponer cargas punitivas, como por ejemplo realizar determinadas acciones, entonces no está vedadas esas posibilidades. Porque la mirada es diferente, ¿sí? Porque la mirada también dice, si yo un mayor de edad no le puedo obligar o tenerlo por condenado cuando todavía estamos en proceso y se presume la inocencia, ¿por qué hacía un menor? Entonces también esto tiene que ver con que los niños en el proceso penal merecen un plus de derechos aún más que los adultos, ¿sí? Y sobre todo en materia de privación de la libertad. Es un tema re interesante, largo. Mari Belov lo va contando como también como un proceso de Argentina, de nuestro país, de maduración, que todavía está en camino, pero bueno, les recomiendo la verdad, y léanlo si pueden atado al modelo para armar, que es bibliografía de la unidad 12, creo, ¿no? Así que bueno, eso es. Con eso terminamos esta tarde. Bueno, nada, mejor no hago las reflexiones. No sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta relacionada con los temas. Perdón, nos excedimos ambos en el tiempo. Les prometimos 40 minutos y les dimos el doble, pero bueno. Intentamos resumir temas muy complejos en el menor tiempo posible. Sí, decirles que si ustedes organizan el trabajo práctico, se deciden hacer el trabajo práctico para la segunda evaluación, tengan presente que cualquier tema que aborden, nosotros lo que queremos es ver cómo juegan los estándares en esos temas. Estos estándares que estamos marcando, con relación a cada una de las temáticas, hay estándares establecidos en la Ley Internacional de Derechos Humanos. Es eso lo que queremos ver con relación a comparación o que cruce con cada uno de los temas que ustedes eligen. La violación de derechos humanos depende de que sea una violación de derechos humanos. Si es un delito, se denuncia en la fiscalía correspondiente. La fiscalía que está tú, básicamente, si se trata de delitos, es ahí. Si son cambios de régimen en perjuicio de la persona privada de libertad, en principio, en habeas corpus, el colectivo puede funcionar bien. Y si no, si es una cuestión administrativa, se puede recurrir también al Ministerio de Seguridad de la provincia, si es provincial. Y si es federal o el delito federal, al Sistema de Administración Ejecutiva Federal, al Ministerio Público Fiscal de la Nación. Les agradecemos ahí las acotaciones que fueron haciendo en el, Muy atinados, la verdad, en muchas el gracias. chat. Sí, se nota que están muchos bastante inmiscuidos en el tema. Y lo que sí, me preguntaban por el fallo Núñez, sí, lo que pasa es que no lo pude escanear porque no salía completo en el PDF, así que la promesa es escanearlo, ¿sí? Y subirlo, por supuesto. Ustedes si lo googlean, lo van a ver, es fallo Núñez, Corte Suprema de Justicia del 2010, no van a tener prácticamente problema en encontrarlo en internet, creo. Pregunta, ¿en qué consiste el trabajo práctico? Todo se va a informar por el campus.
una vez que los compañeros y las compañeras terminen de rendir ahora la recuperación del primer parcial que está pendiente todavía del año pasado. Así que tengan un poquito de paciencia para eso, por favor. Bueno, les agradecemos haber estado. Yo sigo sorprendido de la cantidad, la verdad. Pero bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido de algo y por lo menos una guía para que puedan abordar las lecturas correspondientes a esta unidad. Nos mantenemos en contacto, ¿sí? Saludos para todos. Todo por el campo. Saludos y que estén muy bien. Adiós.